Hola, bienvenidas a todas, a todos, a todes. Estamos en el segundo día de las jornadas de la BAM. Corresponde esta charla crítica a las políticas identitarias, críticas a las políticas identitarias desde la identidad política. Comentaros un poco, nosotras en la asamblea le estuvimos dando muchas vueltas, no sé si algunas habrán estado también ayer y esta mañana. Hemos creado una especie de eje temático que envuelve un poco a todas las jornadas del BAM en torno a territorio e identidad y el significado del Estado y la nación. De ahí que partieran todas las charlas un poco con ese denominador común y obviamente para nosotras era muy, muy importante poner sobre la mesa la cuestión identitaria en los términos en los que se están llevando a cabo hoy día y de qué manera llevarlo a cabo, ¿no? De qué manera poder traer aquí una charla que pudiera ser esa crítica. Le dimos muchísimas vueltas, la verdad que no fue nada fácil, hasta que finalmente caímos en que la solución quizás más sencilla era partir de distintas voces que tienen una lectura, y no necesariamente ellas se entienden así, que una lectura con una identidad concreta, como puede ser la queer, como puede ser la feminista, como puede ser la gorde, la capacitista, etcétera. Cuando fuimos llamando a cada una de las compañeras, aceptaron con muy buen grado el poder compartir con nosotras y estar aquí, y el reto de hacer esa crítica, que evidentemente no es fácil y que es un tema que puede llegar a generar cierta crispación. Quería contaros que de todas las compañeras, nuestra compañera Itzi Guerra no ha podido venir. Hablando con ella... hablábamos un poco de cómo hacer mención de su ausencia. La verdad que ha pasado un muy mal momento. Quien no conozca a Itzi Guerra, entre sus militancias está la militancia contra el capacitismo y bueno, ella tiene dolencias, ¿no? Principalmente psíquicas que están muy invisibilizadas, ¿no? Y de buenas a primeras pareciera que no está discapacitada, pero ella lucha justamente contra eso desde ahí. Entonces hablábamos un poco de cuando nosotras hablamos de capacitismo, sentimos y señalamos siempre al sistema como un sistema responsable de ese capacitismo, pero muy pocas veces señalamos con esos dedos hacia adentro, en donde nosotras mismas también generamos espacios de capacitismo, ¿no? En donde en la militancia tienes que estar al 100%, tienes que permanecer constantemente, tienes que estar y en el estar eres visible, si no estás no eres visible. Y cómo poder romper también con eso y cómo poder nosotras también desde dentro del propio sistema que lo tenemos interiorizado, cómo poder romper con eso y darle también esa facilidad para evidenciar que nosotras mismas también generamos estos mecanismos de opresión entre nosotras. De todas formas, va a haber una pequeña intervención, ella me mandó un audio, así que cuando toque el turno en el que ella quería participar, vamos a compartir el audio para tener también su opinión y su sentir aquí. Os cuento un poquito cómo hemos planteado la dinámica. En vez de ser una mesa al uso en donde hacemos una pregunta y cada una va respondiendo en relación a esa pregunta, lo hemos preparado en 3 bloques distintos, son 3 preguntas, la verdad que complicadas, lo hemos estado comentando, 3 preguntas bastante elaboradas y lo hemos dividido en bloques. Entonces son 3 bloques en donde cada una se ha repartido aquel bloque que más le tiraba, le parecía interesante participar, pero nos hemos propuesto también darnos la posibilidad de que, aunque hable una persona en ese bloque, las demás compañeras van a poder ir generando aportaciones y van a poder ir compartiendo también aquello que quieran sumar a cada uno de los bloques. Si os parece bien, os presento y empezamos. Vamos a contar con Teresa, contamos también con Gaba, con Araceli y con Charlie. Lanzo la primera pregunta y le damos. ¿Estáis preparadas? Vale, la primera pregunta dice así. Partiendo de la idea que entiende que la construcción de la nación se llevó a cabo luego de haberse perseguido, torturado, asesinado y finalmente disciplinado el cuerpo social para la nueva era capitalista, creando así el artificio nacional como un espacio delimitado por fronteras y culturalmente homogéneo, bajo premisas ideológicas y que avanzaba territorialmente a medida que avanzaba la conquista colonial, ¿qué claves históricas podéis aportar en la construcción del otro en relación a la necesidad de construir el sujeto heteronacional blanco?
¿Qué os parece? Es lo que pensamos cuando nos vais que sí. Exacto. Da para una charla grande. Y ni una ni un punto. No, he respirado. Esto no se graba, ¿no? Tenéis 5 minutos, podéis empezar. Exacto. Bueno, pues cuando Yanira me manda esta pregunta, la leo, respiro, la leo por segunda ocasión y digo, bueno, ¿en qué focalizo? ¿Dónde me centro para contestar una pregunta tan extensa, ¿no? O sea, pues efectivamente la expansión colonial europea a finales del siglo XV establece un sistema jerárquico basado en la raza y la cultura y que ordena el mundo tal cual lo conocemos hoy en día. Sin embargo, en esta persecución de la que hablas, tortura y muerte, en la que se asienta el Estado moderno, yo dije, pues me gustaría centrarme como en esa necesidad ideológica que tuvo, ¿no? Para esta tortura y para esta persecución que mencionas, ¿no? Esta justificación ideológica es para mí mi primera clave histórica, o sea, que sería abordar qué es el racismo científico y la racialización de los cuerpos. Pero antes de eso, quiero hablar de los primeros años del proyecto colonial vigente, y con esto me refiero literalmente a los primeros años, o sea, de Colón regresando de las Antillas en 1943 y trayendo consigo a animales exóticos y a 6 indígenas taínos. Los animales que traía específicamente eran papagayos, que son estas aves de gran plumaje, de un plumaje así como muy colorido y que tienen una capacidad de expresar voces humanas o no voces humanas, sino pueden imitar expresiones humanas. No sé si alguien los ubica o ha visto estos pájaros en cautiverio que les dicen hola y te repiten hola, pues bueno, una de este tipo. Esto para mí simbólicamente me hizo mucho sentido, pero lo diré más adelante, ¿no? De los indígenas que Colón trae, no se sabe exactamente cuántos subieron a los barcos, se sabe que de esos sobreviven 6. De esos 6, al principio, por las condiciones y demás, mueren prontamente 4 y son dos los que expone en la corte, ¿no? Que exponen en la corte... bueno, pues a su regreso, ¿no? Para mí, bueno, estos 2 indígenas son bautizados, forzados al cristianismo, se intenta que sean como una especie de puente, o que funcionen como una especie de puente, que aprendan español, que sean como un ejemplo para otros indígenas, porque se piensa traer futuros viajes y demás, pero bueno, estos indígenas también mueren mucho antes de cumplir esta función, ¿no? Estas personas fueron expuestas en las cortes y son los primeros de una serie de migraciones forzadas de personas indígenas para ser expuestos en carpas y ferias de todo el territorio nacional. Y son antecedentes de lo que conocemos, bueno, de los osos humanos, que los osos humanos no llevan tanto tiempo. O sea, el último oso humano que se tiene es en 1958, que se realiza en Bélgica, en 1958, es decir, sus abuelos eran jóvenes, sus padres probablemente habían nacido, y se hace en el marco de Expo Bélgica 1958, y ahí se exponen a 498 personas del Congo, que el Congo en ese momento estaba bajo la administración colonial de Bélgica, y bueno, se recrea como una pequeña aldea congolesa, todo esto en el marco de eso, de Expo Bélgica 98, donde también se inauguró el Atonium que es el monumento de una molécula gigante que es bastante emblemático de Bruselas. Bueno, regreso un poco a las exhibiciones indígenas a finales del siglo XV, y esto, que también esas exhibiciones también recreaban la forma de vida, las chozas, si eran chozas, si había algún tipo de artefacto o vasija, también la mostraban, y obviamente pues esas personas que habían sido forzadas
a ser exhibidas en territorio, bueno, en el reino, ¿no? Para mí es importante rescatar esto porque cumplían una función propagandística de lo que se llamaba el Nuevo Mundo, o lo que conocían el Nuevo Mundo, y lo digo muy entrecomillado porque es, bueno, no encontré mejor manera de decirlo, así que tenían esta función propagandística. Lo que hacían, uno, era legitimaban el colonialismo, o sea, al mostrar a las poblaciones de las colonias como atrasadas, como faltas de fe, como necesitadas como de una intervención evangelizadora y civilizadora de Europa, que en ese momento no era Europa, pero bueno, promovieron, o sea, como un mensaje de que toda aquella dominación y todo ese exterminio y todo ese genocidio que estaba ocurriendo cumplía como una misión buena, bondadosa, benéfica, ¿no? Como que no era forrarse de oro y plata, sino que obedecía casi a una misión casi divina, ¿no? Esta propaganda también esta propaganda sobre el Nuevo Mundo también, bueno, prometía como una inmensidad de riquezas y oportunidades para lo que querían realmente pues era incentivar una serie de viajes y expediciones que en este primer periodo de colonización a América o a Villalba. Las exhibiciones promovían las expediciones a América y además las enmarcaban como una buena obra cristiana que tendría recompensas materiales. Estoy tomando esto de las exhibiciones en ferias y carpas porque ahí me parece que ocurre algo importante, que es la construcción de lo exótico, ¿no? Estas exhibiciones como que alimentaban la fascinación por lo desconocido, el morbo, ¿no? Tuvieron mucho que ver con la construcción de lo exótico, esa palabra que toma un sentido político en este momento, ¿no? Estas exhibiciones estaban hechas como propaganda para moldear a los súbditos del reino de cómo ver, ¿no? A las personas de los pueblos originarios, ¿no? De entrada, o sea, no sé, como proveerles una mirada exotizadora, ¿no? Esa mirada, bueno, se construye desde un poder, ¿no? Desde la libertad de afincarte a ti o a esos ciudadanos como la norma y categorizar a las otras culturas como lo exótico y a menudo pues bueno, reduciéndolos a unos estereotipos muy, muy, muy simples, ¿no? De hecho, el solo hecho de exhibirlas y presentarlas como objetos de curiosidad y como un espectáculo, ya estamos hablando de que se les está deshumanizando y se está trivializando su cultura, ¿no? En estas exposiciones hay un adoctrinamiento que tiene dos componentes claves. Uno, la percepción de superioridad, ¿no? La exotización de personas las personas y sus culturas se basa en una visión eurocéntrica que consideraba estas culturas inferiores o primitivas en comparación con la cultura europea, aunque en ese momento no existía Europa como lo conocemos como tal, ¿no? O sea, en este momento se está construyendo en este binario, ¿no? Yo, Europa, soy la cultura, soy la civilización, soy los valores religiosos, y ustedes son lo exótico, lo incivilizado, lo salvaje, ¿no? Y obviamente, por otro lado, está la cosificación, ¿no? Ver a las otras personas como objetos de curiosidad, como piezas de coleccionismo, ¿no? Como tratarlas como mercancías, literalmente abducirlas, ¿no? Forzarlas a migrar y arrancarlas, bueno, de sus pueblos y de sus familias, ¿no? Estas exhibiciones van a durar van a durar siglos, o sea, muchísimos años, van a durar siglos en España, de hecho, y van a fincarse, curiosamente, muy cerca de las administraciones del reino. Por ejemplo, en el Retiro, hasta 1868 se empezó a funcionar como funciona ahora, como jardines donde la gente puede ir y tal. Anteriormente era como de uso de la realeza, pero cuando eso ocurre, pues se empiezan a dar estas exhibiciones. Para esa época, Abya ya estaba libre de colonialismo, no de colonialidad, pero sí libre de administraciones
coloniales, pero no le estaba ni Marruecos, ni Nueva Guinea, ni Filipinas. Y entonces en el Retiro pues se hacen también este tipo de exhibiciones. En 1887 se hace una exhibición de indígenas filipinos, en 1897 una exhibición de indígenas ívores de Nueva Guinea, y en 1912 una exhibición de indígenas bereberes, bueno, llamados bereberes porque realmente son amazís. Y bueno, es curioso porque como Cristóbal Colón exhibió a indígenas y animales, en el retiro como que se repite la misma fórmula. Actualmente hay una cosa que se llama la Casa de las Fieras, que si pasan por ahí, pues todavía quedan como pequeños vestigios de las casas de las fieras. Pues ahí se ubicaban o se mostraban también como una serie de animales que considerados exóticos y traídas también de las tierras, de los territorios colonizados, ¿no? Es decir, 400 años después de Cristóbal Colón, en el Retiro se repetía esta misma fórmula, ¿no? Animales y personas en cautiverio, encerradas, para atinar a las poblaciones europeas sobre su superioridad sobre culturas colonizadas y especies, ¿no? En términos también, bueno, siempre de progreso y civilización. Ahora, 531 años después de esta primera exhibición, si yo pregunto ahora cómo es una persona indígena, pues yo creo que tenemos como una idea muy concreta, ¿no?, de lo que es una persona indígena. Creo que en el imaginario se mantiene como esta idea de una persona, taparrabos, líneas en la cara, ¿no? Pues este imaginario sobre los pueblos originarios, pues viene de acá, ¿no? O sea, los pueblos originarios, bueno, las personas, los pueblos originarios, los indígenas quedan como supeditadas en el tiempo, inamovibles, estáticas, monolíticas, ¿no? Como que hay una visión como muy reducida, muy reduccionista de esas entidades, y esto es parte como de esa mirada exotizadora que tiene que ver o está vinculada totalmente con estas exhibiciones, bueno, que duraron siglos, ¿no? 531 años después de esas expediciones en las que se embarcaron cientos y cientos de súbditos de lo que anteriormente era, bueno, no, anteriormente no, lo que sigue siendo el reino, sí, 500, me lío, sí, 500 años después de las expediciones en las que se embarcaron cientos de súbditos hacia el nuevo mundo, nuevo día, nuevamente esto, entrecomillados. Hoy en día, cientos de predecesores se suben a aviones y lo hacen por las mismas razones, ¿no? Para salvar a las personas de las excolonias de su propia pobreza y su propia violencia, reforzando nuevamente esta idea de superioridad y que las personas en estos territorios son incapaces de resolver sus propios problemas, ¿no? El complejo del Salvador Blanco, que en algún momento seguro sí, lo habrán escuchado. Otro momento clave es la Ilustración en el siglo XVIII, ¿no? Hace un momento, cuando hablaba de estas exhibiciones de las personas indígenas, he utilizado mucho la palabra deshumanizar, que se les cosificaba, objetificaba, etcétera, etcétera. Es decir, como que se les quitaba el carácter humano a las personas del territorio colonizado, ¿no? Y deshumanizar es quitar pues toda consideración moral, ¿no? Por lo tanto, me parece importante preguntarnos ¿y qué es lo humano, no? Y lo humano, bueno, eso es ser racional, ¿no? La racionalidad es el diferenciador clave entre el humano y lo animal, entre lo humano y los otros animales, ¿no? Y fue en la Ilustración, fue el momento histórico donde la razón se estableció como un criterio fundamental para definir esa humanidad. O sea, básicamente, el ser humano es no ser un animal, es decir, es un opuesto complementario, o lo que se llama un binario ontológico, es decir, es un concepto cuyo significado se construye en oposición a otro. Por ejemplo, hombre-mujer, blanco-negro, civilización, salvajismo. Si el concepto mujer, por ejemplo, si el concepto mujer desaparece,
El concepto hombre, por tanto, también, ¿no? O sea, ya no hay un diferenciador, ya no hay un diferenciador de género. Bueno, esto es, o sea, el punto de nosotros binarios ontológicos, o sea, el punto al que quiero llegar es algo muy sencillo, es tan sencillo como que deshumanizar es animalizar. Este es mi punto. Deshumanizar es animalizar. Y este ejercicio de animalizar los cuerpos con el fin de someterlos tiene un origen, y por eso es que me dio la ilustración, que es el racismo científico, pues porque es en este momento donde se cocina, ¿no? En este periodo, las razas se configuran y se ordenan como inferiores en relación, por un lado, un opuesto con lo humano y por otro lado, con lo animal. Traía aquí un montón de cosas sobre ese periodo, pero me la voy a mencionar solo a Linneo y a su obra de Sistema Naturae, porque es la primera clasificación de los humanos dentro del reino animal, y donde aparece el famoso Homo sapiens, y que después creó diferentes subespecies o razas basándose en características geográficas, fenotípicas, físicas de comportamiento, ¿no? Que está el Asiaticus, Americanus, After, que eran las personas negras, y me llamó mucho la atención, ojalá hubiese estado Ichi, porque están los Mostrosus, ¿no? Que eran todas las personas discas, las clasificó en los Mostrosus, ¿no? Y en fin, todo el periodo de la Ilustración es una tremenda barrabasada. O sea, es que sí, la verdad es que los debates en ese momento eran si las razas eran poligenistas o o sea, si tenían una fuente común o si tenían una diversificación de fuentes. O sea, el punto aquí, o el punto al que quiero llegar, es que animalizar, o sea, entendido en este marco en el que estoy hablando, es racializar. Es decir, animalizar es racializar. Es racializar el cuerpo. Hay una cita que sí voy a leer, sí, que es la de Fanon. Dice: el lenguaje del colono, cuando habla del colonizado, es en un lenguaje zoológico. Se alude a los movimientos del reptil del amarillo, a las emanaciones de la ciudad indígena, a las hordas, a la peste, el popular, el hormigueo, las gesticulaciones. El colono, cuando quiere describir y encontrar la palabra justa, se refiere constantemente al bestiario. Esto es Fanon en Los Condenados de la Tierra en 1961, ¿no? O sea, el racismo, como dirían las hermanas Koch, que son hijas totalmente del pensamiento fanoniano, tiene un carácter zoológico. O sea, por lo tanto, no podemos hablar de raza sin hablar de animalidad, y no podemos hablar de blanco sin hablar de humano. Le he dado como 3 vueltas a esto para llegar simplemente a ese sujeto que mencionabas en la pregunta, ese sujeto heteronacional. Bueno, pues solo esto era para llegar al adjetivo de blanco, ¿no? Ese sujeto heteronacional blanco es indivisible de ser considerado humano. Es decir, la construcción de la otredad, la construcción del otro, va a estar atravesado por este mecanismo de racialización, animalización, que tampoco puedo separar mucho este ejercicio. A ver, es decir, el que exista una categoría como el animal, que es una categoría sin valor alguno, es lo que las hermanas Koch llaman el vehículo conceptual de la violencia justificada, y lo que también Manesha Dega, que es también una teórica decolonial, va a llamar como la categoría productora de violencia. O sea, es decir, es una fórmula magistral. Es decir, si tú quieres someter, si tú quieres violentar a un grupo, lo que tienes que hacer es animalizar ese grupo, y después podrás ejercer toda clase de violencia contra ese grupo. Y además, no sé, justo me recordaba a Netanyahu y a los principios de todos los... Bueno, al principio de los bombardeos y los ataques a Gaza, ya no recuerdo en qué mes vamos. 9. Bueno, da igual. Bueno, y que como el primer escándalo que hubo, ¿no? Es cuando antes de iniciar los primeros bombardeos y demás, decía: estamos combatiendo contra animales humanos y actuamos
de acuerdo a este contexto, ¿no? O sea, la animalización es una herramienta como muy poderosa en la construcción del otro, porque lo que hace es situar al otro fuera de la esfera del humano. Es quitarle, es decir, quitarle toda consideración moral. Y bueno, yo más que estar hablando ahora mismo como de claves históricas, creo que estoy hablando de dispositivos que se mantienen como súper vigentes y súper activos, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que nosotras nos sentamos a consumir un animal, lo consideramos producto, vestimenta, mascota, lo consideramos, no sé, entretenimiento, decoración, etcétera, estamos reproduciendo y estamos materializando la idea de que lo animal es una categoría sin valor, sin consideración, sin ningún tipo de consideración moral explotable. Entonces, y ocurre que esta animalización es transversal a todas las opresiones. Esta animalización es transversal a todas las opresiones. Es decir, vivimos en un mundo de cuerpos racializados. Mi cuerpo racializado, pero también el cuerpo de una persona blanca es racializado, en tanto que a una persona blanca, por ejemplo, se le asignan valores positivos y más próximos al humano, y a una persona racializada porque todos lo somos, una persona de piel oscura como yo, más oscura, una persona negra, se le asignan valores negativas asociadas a lo animal. Entonces, este dispositivo, pues bueno, es un dispositivo que está generando todo el tiempo está generando diferenciación. Y por otro lado, genera por un lado diferenciación y por otro lado homogeniza, ¿no? Porque va a instaurar a un sujeto único, como vemos, va a ser blanco, humano, pero también va a ser delgado, también va a ser capaz, también va a ser productivo, por ende también va a ser joven, va a ser guapo, entendiendo la guapura también como rasgos europeos, va a ser masculino. Y bueno, y además conceptualmente se va a reproducir, al menos a sí mismo, se va a autodefinir a sí mismo y va a definir también a los otros, ¿no? Y bueno, y materialmente, pues, no va a necesitar a las mujeres, ¿no? Pero va a necesitar un modelo que ponga a las mujeres justamente en ese rol muy definido, en ese rol o en ese modelo, en un rol muy definido que cumplan básicamente con las tareas reproductivas, ¿no? Es decir, va a necesitar un régimen heterosexual, una heteronormatividad para asegurarse a sí mismo, pues bueno, la reproducción de la población, que creo que es la reproducción de la población, que es como algo súper crucial, ¿no? Para la consolidación y el crecimiento de un proyecto. Y bueno, y en general, no. Yo no pensé nada. Bueno, y bueno, sí, pues luego hasta acá. Sí. Bueno, primero dar las gracias a Albán por invitarme, gracias a Cava por el repaso que ha hecho de dispositivos. Así que quería complementar un poco lo que comentaba la compañera, que mayormente se acerca a dispositivos, pero sí que a lo que es considerado como la conquista de América o como esa invasión, ese expolio, que es bien sabido. Y yo creo que es importante situar el momento colonizador de 1492, que fue posible por Cristóbal Colón, pero bueno, por la corona en ese momento de Castilla. Creo que es importante situarnos históricamente, como bien decía la pregunta, que da para una charla por sí sola. Quería dar como varios toquecitos, porque creo que es importante hablar de la conquista castellana, que a día de hoy estamos en una puja también cultural, académica, epistémica, por el concepto reconquista, ¿no? Y que creo que es importante hablar de ese hecho colonial que acontece en el Al-Ándalus con los reinos de Castilla
conquistando pues, en ese momento Al-Ándalus. Creo que es importante porque para que se origine precisamente todo lo que vino después de Abya Yala, principalmente tuvo que pasar toda esa conquista del Al-Ándalus, porque ahí se configuran muchos dispositivos de control y muchas categorías analíticas, como es la categoría raza, ¿no? La categoría raza parte precisamente de cómo se categorizaba a a moros y judíos frente a los cristianos. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Porque la historia al final también revierte en el presente. El hecho colonial que se dio en ese momento explica precisamente las desigualdades territoriales existentes en este sistema mundo y más concretamente en el Estado español. Cuando hablamos de procesos de descolonización, mayormente nos referimos a territorios como América, como Abya Yala, pero por ejemplo si nos acercamos al territorio español o incluso a la peninsular, exacto, a la península ibérica, vemos las evidentes desigualdades que se dan en la actualidad hablando de materialidad. Por ejemplo, el reparto de la tierra en la península ibérica es un reparto que se da precisamente históricamente dado por esa conquista. El sur y la pobreza que se da en el sur viene originada por ese periodo de desposesión en el que cuando se conquista el territorio de Al-Ándalus de 1212 a 1492 hay un periodo brutal de colonialismo en el que los señores de Castilla están colonizando los territorios del Al-Ándalus, están expropiando de la tierra y dándosela a esos señores que están colonizando. Ahí se produce con dos ideas clave que también apuntabas tú, ¿no? Que es la deshumanización, lo positivo frente a lo otro, esa deshumanización, y creo que es interesante tener esto en cuenta y tener en cuenta cómo en la actualidad esos colonialismos internos se dan en territorios que no son Abya Yala, ¿no? Para ver esas desigualdades estructurales y para hacernos cargo. Yo creo que la historia nos posiciona en el hacernos cargo de los procesos que se han dado para originar desigualdades estructurales, simbólicas y materiales entre los territorios, ya sea territorios pues eso, ¿no? como América, o territorios como puede pasar entre el norte y el sur de España. Y esa materialidad viene de esto que ya ha comentado Gaba y que estoy diciendo yo, y que es importante hacerse cargo. Además estamos en Madrid, estamos aquí, también es hacerse cargo de que hay procesos internos que nos afectan a día de hoy, ¿vale? Y yo creo que, ya ha comentado Gaba bastante, sí, que me parece interesante, y es que da para una charla per se, sí que me parece interesante la noción de nación, cómo es entendida, porque la noción de nación también puede dar pie a, no sé, lo dejo ahí caer y luego si en el debate se genera, guay, reflexiones que se han dado a propósito del indigenismo marxista, ¿no? Que habla de la conquista de la nación desposeyéndola del sujeto colonizador para hacerse con la nación en una estructura que sean los propios pueblos indígenas que pongan en marcha, ¿no? Pero sin renegar a esa idea de nación per se, o las naciones sin Estado, que también me parecen interesantes, que tenemos como foco Rojava, ¿no? Que podemos ahí como ver cómo se está gestionando ¿no? el tipo de municipalismo que se desarrolla en Rojava, ¿no? Como que la idea nación también per se, si bien sabemos que parte de estas raíces hetero, ¿no? Como hablabas tú, de este sujeto racional, ¿no? La epistemología occidental, colonial,
Pero bueno, también en la construcción de pensar otros modelos, ahí ha habido tensiones que puede ser interesante que si sale luego en el debate, pues que se salga. ¿Preparados para la segunda pregunta? Vale, también es una pregunta elaborada. La elaboración está en poner en contexto también, porque nosotras hemos estado hablando un montón, ¿no?, para preparar esta charla, y entonces es verdad que hay muchas cosas que a lo mejor las tenemos claras, pero eso no significa que vosotras que estáis aquí por primera vez presenciando esto, entonces de ahí el chapote de la quería aclarar, para justificarme. Vale, segunda pregunta. Hemos podido ver cómo distintas democracias liberales han llevado a cabo leyes que en un primer momento se nos venden como políticas de inclusión, necesarias para el progreso nacional. Ahora bien, se nos pretende ocultar que estas mismas leyes de inclusión generan a su vez mecanismos de exclusión específica de otros sujetos, posibilitando asimismo la sobreexplotación. ¿Cómo creéis se puede evidenciar esta trampa de los Estados y de qué manera, si existe respuesta en la práctica de vuestra militancia, creéis que se puede combatir? Bueno, yo me he centrado más en la primera parte de la pregunta, que al final hablaba como cómo se reproduce en esta... ¿No hay más cerca? Ahí, bien, vale. Cómo se va reproduciendo al final esta propia idea de Estado-Nación y de la identidad, otra vez en las democracias liberales. Yo me centro bastante en lo que es la normativa, ¿no?, cómo se va desarrollando el plano legal, porque no podemos olvidar que al final es la herramienta que utiliza, en este caso, en el contexto en el que estamos. Bueno, que al final la ley es, las normas, no solamente la ley, es la manera en la que todo esto que hemos estado hablando se va perpetuando. Me he quedado un poco con la idea que estaba hablando Gaba de los binarios ontológicos, ¿no?, y la creación del sujeto único, porque creo que lo que sucede con el marco normativo es que genera como toda esa construcción social de la que estábamos hablando, ¿no?, de cómo va generando. Al final lo que hace el marco normativo es de donde se recoge todo lo que se está armando en un plano social, se recoge y se pone por escrito, ¿no? Y entonces va imperando, es el marco en el que siempre vamos a ir yendo una y otra vez, por lo menos cuando estamos hablando en el plano del derecho continental, que el derecho continental es el que impera, por ejemplo, en el Estado español, y se llama continental porque era el que, para diferenciarse en nombre con el anglosajón, ¿vale? Entonces, para diferenciarse de las islas, pues se habla de derecho continental, que es derecho puramente escrito. Todo tiene que estar escrito. Entonces, reproduce una y otra vez esta idea de cuál es el sujeto válido para esa sociedad que se está teniendo, ¿no? Y al final, cuando estamos hablando de identidades y nos estamos yendo todo el rato al marco normativo, lo que estamos pidiendo es esa asimilación a ese sujeto del que las normas están hablando. O sea, no se flexibiliza y entiende otro tipo de sujetos como dentro, sino es, ok, ¿qué me puedes ofrecer? Y además creo que esto pasa mucho cuando estamos jugando con el Estado-nación. En las políticas de la identidad, que es el Estado, como ha dicho Gaba, genera una idea de sujeto, ¿no?, de sujeto único, y lo que nosotros le estamos diciendo al final al Estado es reconóceme como sujeto válido para dentro de toda tu estructura, y todo lo demás como lo desestructuramos y lo vamos dividiendo. Entonces, al final pues se oyen mucho todas estas teorizaciones o politizaciones, o como queramos llamarlo, de movimientos, que lo que te vienen a decir es, pues yo puedo reproducir también, por ejemplo, en el marco de esta charla, ¿no?, las funciones de una familia nuclear heterosexual. Entonces, déjame casarme, déjame tener hijos, déjame y reproduzco. Entonces, una vez que tenemos ese marco en el que somos capaces de decir que podemos cumplir todas esas funcionalidades que da el Estado al sujeto único, entonces hay una posibilidad de que se genere un marco norma en el que se acepte que existen otro tipo de identidades que en realidad son identidades que reproducen el modelo una y otra vez de sujeto blanco, heterosexual, etc. ¿no? Entonces juega con esto la norma y por eso me parece como peligroso, aunque yo entiendo que hay una parte material, ¿no?, que parece que se va a poder cortar cuando conseguimos que esa norma parezca que hay una flexibilización y que no se esté acogiendo, y porque se supone que hace como unos mecanismos de protección, al final es bastante peligroso porque vuelve a generar un sujeto estanco que no se está abriendo. Además, como no abre y hace esa flexibilización, todas las personas que se quedan fuera
de ese entendimiento de sujeto que vuelve a hacer el Estado, que en realidad no es nuevo, o sea, no es nuevo, porque es lo mismo una y otra vez, solo que parece que hay más personas que entran dentro de esa categorización, que en realidad pues, es una mierda, como estábamos viendo en la charla anterior, evidentemente. Entonces, me estoy perdiendo un poco, la verdad. No, yo sola me he perdido, como que no sé lo que iba a decir después. Bueno, que se quedan muchas personas fuera, eso es lo que creo que estaba diciendo, de ese marco. Entonces, ese sujeto único, hay muchas cosas que no se va a poder flexibilidad, como estaba diciendo antes, porque necesita la propia funcionalidad del sistema, como está generada, necesita, pues, como estábamos hablando antes, de unas familias nucleares para que seguir con el juego reproducción-producción, que es vital para la pervivencia del sistema colonial-capital. Entonces, todas aquellas personas que no vayan a jugar a ese juego se van a quedar fuera, porque nunca va a haber reconocimiento de esa parte identitaria, porque va en contra de todo el sistema. Y recordemos que la ley es la herramienta, o el sistema normativo es la herramienta que utiliza el sistema para ponerlo por escrito y decirnos a todos que ese es el marco consensuado en el que nos tenemos que mover. Y eso no va a cambiar. Entonces, por eso también juega con esto cuando estamos hablando en estos términos, por eso es parcialmente, desde mi punto de vista, imposible que haya un cierto tipo de leyes, como la ley de extranjería, que vayan a desaparecer, porque cumple su propia función dentro de este juego, ¿no? Que es, por un lado, te estoy haciendo reconocimiento de identidades diferentes que siguen dentro del marco del sistema, pero, por otro lado, necesito que haya otras personas que sigan reproduciendo y sigan jugando, bueno, que sigan jugando, pero todas estamos jugando al mismo juego, jugando entre comillas muy grandes, ¿vale? Que sigan reproduciendo esa parte de opresión-exclusión, porque son vitales que sigan existiendo para poder reproducir el funcionamiento y el mecanismo del sistema siga estando vigente, ¿no? Me parece interesante porque, de formación profesional, creo, que cuando me dijeron la pregunta, yo decidí leerme exposiciones de motivos de un montón de leyes por algún motivo que nadie va a entender, porque yo tampoco lo entiendo. Entonces empecé a hacer esto. Me llamó mucho la atención las exposiciones de motivos de las leyes, digamos que es la justificación de por qué esa norma es necesaria, es vitalmente importantísima, ¿vale? Y son muy interesantes y muchas veces pasan desapercibidas porque nos vamos más a lo que son ya los artículos, ¿no? Que nos dicen lo que son realmente. Me parece interesante que la ley de matrimonio igualitario habla de la funcionalidad, del amor, del respeto y del cariño entre las personas, cuando en el Código Civil no aparece nada de esto, pero para justificar que se pueda tener un matrimonio entre personas de diferentes, del mismo sexo, tal y como dice la ley, ¿vale? Yo utilizo el lenguaje que están utilizando las normas, tiene que hacer esa justificación porque si no se va a entender que no es válido, cuando en realidad en ningún sitio normativo te exigen que tú demuestres que tienes amor hacia otra persona, digamos, dentro del amor romántico creado desde la Ilustración para justificar el matrimonio, ¿no? Además, cuando parte la construcción del matrimonio de algo puramente material y no de su necesidad y no de algo tan abstracto como un concepto como el amor romántico. También me parece interesante que la ley de extranjería de la ley orgánica 4/2000, que es la ley de extranjería que está actualmente vigente, no hay exposición de motivos, pone exposición de motivos, pero no hay justificación, directamente va a la firma del rey, también me pareció muy, muy interesante, como en esta, ¿vale? No hace falta. Y entonces me fui a la derogada de 1985, creo que es, no sé si es 84, 85, y ahí sí que habla, sí que hace una exposición de motivos, y una de las cosas de las que habla, que me ha parecido muy interesante de lo que estabas diciendo, Gaba, que lo de sujeto mercancía, que una de las justificaciones que hacen para la ley, de la importancia de la ley de extranjería de 1984, de su articulación, es que dice que hay que regular el plano del trabajo y económico. Entonces, es según las necesidades del Estado español, cómo se va a regular la entrada y salida de personas dentro del territorio. Entonces, me parece muy interesante cómo juntar esas dos, porque es, ¿no?, que estábamos hablando de cómo se va generando un discurso a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, y cómo a día de hoy, casi sin darnos cuenta, en las exposiciones, en nuestras normas que siguen imperando, se sigue reproduciendo una y otra vez este mismo discurso de una manera que parece que no lo es, porque se utiliza un lenguaje, digamos así, como más amable, ¿no? Que parece que no es tan zasca, ¿no? Que no es tan racista, o que no es tan utilitarista, o que no es tan capitalista como queramos llamarlo.
Y un poco ahí así, no sé si queréis añadir algo más y así también podemos charlar un poco. Esto da para otra tesis. Vale, yo cuando Deyanira formulaba esta pregunta, totalmente de acuerdo con lo que dice Tere, la compañera, pero a mí como que se me pasaba por la cabeza el momento actual que tenemos, en el que creo que tenemos bastantes limitaciones de pensar capacidades emancipatorias reales que tumben lo que tenemos. Tere lo decía, no creo que haya un marco en el que salgamos de la ley. Para mí eso es un error. O sea, para mí es un error pensar que no tenemos una capacidad de generar lo que estamos pensando en espacios como este. Y el momento actual es verdad que es bastante complejo y pensaba mucho en esto de la historia, ¿no? Como la historia también nos habla de momentos en los que se han tenido situaciones bastante complejas, pero ha habido organizaciones, ha habido contrapoder, ha habido, ¿no?, como espacios que han hecho contra al Estado. Yo entiendo que... ¿Agua? Ruidoso. O sea, yo entiendo que el sistema que nos atraviesa vira por generar sujetos cada vez más individualistas, por generar cada vez más desconocimiento de las leyes a las que nos enfrentamos, ¿no? Porque al final, ¿quién conoce las leyes que tenemos en el sistema actual? O sea, al final el sistema parlamentario o las democracias liberales, el sistema parlamentario que tenemos en España, lo que reproduce son sujetos que delegan continuamente su poder en unas elecciones cada X tiempo, ya sean estatales, ya sean europeas, pero el conocimiento de la ley cada vez se es más ajeno, ¿no? O sea, que el sistema está bastante bien urdido para que esos procesos históricos que tenemos o que se me venían a la cabeza cuando pensaba en esta pregunta, pues sean cada vez menos propicios. Pero yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Creo que es el gran reto que tenemos por delante en propuestas como la que tenemos aquí en la Bienal, ¿no? No solo hablar desde la reflexión política, que es importante, sino que creo que es importante proyectar para generar estructuras que puedan hacer contra a este sistema. Me estoy liando un poco hablando en el presente, pero quiero irme al pasado, ¿no? Por ejemplo, yo creo, antes de volver ahí, yo creo que hay viejos debates, ¿no?, que son interesantes que tengamos en nuestros espacios, de hacia dónde vamos, de hacia qué estructura, no sé, debates como el cooperativismo, el mutualismo, el sindicalismo revolucionario, ¿no? Esto que el anarcosindicalismo, yo creo que son importantes porque el municipalismo no es como hacia dónde vamos, qué estructura queremos para hacerle contra a este sistema. Y pensaba en los 70, en España, en el Estado español, siendo el contexto que era, que no es el actual obviamente, pero, por ejemplo, había un horizonte, dentro de los debates feministas, había bastante tensiones dentro de los feminismos, pero, por ejemplo, con la cuestión del aborto, había una apuesta bastante fuerte por la despenalización del aborto. Y a día de hoy, si pensamos en Argentina, mayormente se ha apostado por una legalización del aborto de todas, pero el horizonte no ha sido de pedirle al Estado que deje de regular los cuerpos de las mujeres. En el Estado español en los 70 eso estaba pasando, pero no solo en el Estado español, era una corriente internacional en la que el feminismo tenía muy claro su autonomía en construcción de otras estructuras de espacios de emancipación y de construcción de autonomía. Entonces, sí, la ley está ahí.
la ley hay que conocerla, o no es como que... Pero creo que también hay que apostar por qué hacemos a la contra del sistema que despreciamos. Y qué experiencias anteriores se nos han dado para poner en práctica en el hoy. Por eso, ¿no? Debates como la despenalización del aborto, o a día de hoy, que me parece bastante interesante, que lo estamos viviendo en los feminismos, que es la cuestión de la violencia sexual, de las violencias sexuales, ¿no? O sea, cómo se están afrontando las violencias sexuales por los diferentes feminismos. Y estamos hablando de apuestas punitivistas dentro del feminismo que están legislando estas violencias, ¿no? Entonces, creo que en espacios de autonomía, en espacios libertarios, tenemos que enfocar en apuestas tanto dentro de nuestros espacios, porque eso va a ser como el origen a generar estructuras por fuera que sean antipunitivistas, pero generarlas con lo que eso cuesta. Y eso implica una tensión entre el mundo, en el sistema en el que vivimos, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos regula el Estado, porque esto es un hecho, pero qué puntos de fuga podemos ir construyendo en nuestros espacios emancipatorios y hacerlo, ¿no? Los 70, como decía, pues yo que sé, hablaba con Deyanira, en Estados Unidos pasaba también esto, ¿no? El colectivo Yune, que también puso en marcha los locutorios en los que se daba asistencia a mujeres para que pudiesen abortar y para que pudiesen tener un conocimiento pleno de su sexualidad, y en España también pasaban esos consultorios, ¿no? En Italia también también había grupos organizados de mujeres de diferentes perspectivas políticas que lo estaban poniendo en marcha. Es decir, en contra, o sea, a la espalda de la ley que en un momento estaba generando represión a las mujeres que abortaban, había una red amplia de feministas que estaban poniendo el cuerpo para que se diese unas condiciones de posibilidad, y no pensando en cómo el Estado regulaba o legislaba, sino poniendo el cuerpo y pidiendo una despenalización. Yo el año pasado, hace 2 años, estudiaba el máster de género en la Complutense y me parecía bastante curioso porque cuando hablábamos de este tema, cómo las italianas desarrollaron toda su teoría, ¿no? Como todo el movimiento político que pusieron en marcha con respecto a la despenalización del aborto, había compañeras en clase feministas que decían, bueno, pero es que eso es impensable. ¿Cómo se va a despenalizar el aborto? Si es que si tú vas al hospital, entonces te van a decir que no te atienden. Y es como, no, si es que es todo lo contrario, es que el aborto debería ser como un apendicitis. Entonces, claro, es que hasta qué punto el pensamiento estatal se nos ha metido hasta tal punto en el cuerpo que pensar que el aborto, ¿no? Como luchar por esa perspectiva más allá de una regularización en temas como puede ser el aborto o pues, el momento actual con la violencia sexual, o como por ejemplo, que esto está muy atravesado por ese pensamiento que tenemos de la Ilustración, de la modernidad, del pensar siempre en oposición, pues con el tema de la prostitución, ¿no? Que es como siempre que se ponen sobre la mesa estos debates, siempre es legalización, regularización. No, pero es que la despenalización está sobre la mesa. Está sobre la mesa con la necesidad de dotar de derechos a las compañeras. Es como, por ejemplo, pues no sé, el anarcosindicalismo. ¿A quién se le va a pasar por la cabeza que una persona que es anarcosindicalista no puede organizarse en su sindicato porque está en contra del modelo en el que vive? Un poco esto, ¿no? Que muchas veces está tan metido dentro de nosotros el Estado, las leyes, ¿no? Esto que llamaba Foucault, ¿no? Que vamos reproduciendo esto. Yo creo que es importante historiarnos, porque historiarnos y generar genealogía en momentos que a lo mejor no son tan fértiles pueden posibilitarnos estrategias para pensar que si en un momento determinado se pudo hacer políticamente una serie de proclamas que
ensanchaban los estrechos límites del sistema por esas fugas que tenemos, a día de hoy también es necesario, ¿no? Con el antipunitivismo, con la prostitución, con muchos temas que están sobre la mesa, con el antirracismo, ¿no? También las colectivas que ponen el cuerpo ante situaciones de violencia absoluta de compañeros y compañeras, ¿no? En migración. O sea, yo creo que en estos espacios son un momento de posibilidad para pensar en esto, ¿vale? No sé si me dejo algo más. Y no sé si alguna quiere decir algo más. ¿Quieres decir algo más? Pues venga, dale. Vale, y por último, en torno a esto que estamos hablando, bueno, nosotras hemos estado hablando también luego en lo privado en relación al interseccionalismo, más como una idea de lucha en la práctica y que no se desprende, o por lo menos no parece casar de manera, ¿no? Muy fiel con su teoría, ¿no? Cuando la teoría hace la práctica reformula la teoría, parece que en el interseccionalismo se nos entraban algunas dudas a este respecto. Entonces, ¿cómo promover, ¿no? Una práctica de lucha interseccional como una alianza de luchas para espacios y momentos concretos, alejándose de la teoría de las políticas identitarias que han reducido toda acción a la conocida Olimpiadas de las Opresiones? Si tenemos en cuenta las violencias políticas específicas de cada uno, ¿en qué momentos puede resultar útil crear espacios de lucha conjunta y cuándo se hace necesario respetar los espacios específicos, los espacios segregados? Y a esto nos referíamos un poco con interseccionalismo. Vale, pues a ver, me gusta mucho cómo acaba la intervención Araceli, porque realmente parte de lo que tengo que decir viene de ese estado que se nos ha metido dentro y cómo eso ha llegado a nuestros espacios de la autonomía, espacios libertarios, movimientos sociales, etcétera. Entonces, dentro de la breve respuesta que voy a dar a esta pregunta tan potente, voy a ir un poco como de qué ha pasado con la interseccionalidad y cómo una mala interpretación de la interseccionalidad ha acabado provocando la asimilación de los movimientos sociales dentro de una norma. ¿Vale? Entonces, en la pregunta se lanzaban a las pensadoras Patricia Hill Collins y Angela Davis, pero a mí en la cuestión de la interseccionalidad me parecía necesario recuperar un textito que os recomiendo mucho, es un manifiesto muy breve que escriben unas feministas lesbianas negras de Nueva York en el año 74, que es el del Combahee River Collective. Lo que hacen estas mujeres en ese manifiesto es definir la interseccionalidad como una interseccionalidad de las luchas. Es decir, que todo aquello que estaba imbrincado en los cuerpos o en los sujetos iba a poder provocar una emancipación colectiva. Y hasta que no hubiera una emancipación colectiva, no había otro tipo de emancipación posible, ¿no? O sea, como respuesta a los poderes blancos, a los poderes masculinos, a los poderes heterosexuales, etcétera, veían que solo colectivamente se podría hacer esta emancipación y esta liberación de todos los sujetos globales, porque todos ellos estaban atravesados por la misma cuestión de la clase. Claro, a día de hoy, y tal y como estamos interpretando la interseccionalidad y tal y como se habla de ella en los movimientos sociales, es como una especie de lanzas que atraviesan a los sujetos y que le pasan, ¿no? Y que cada vez pueden aglutinar más categorías y cada vez se hacen más etiquetas. Y es un error de legado, porque es un error de interpretación con lo que estamos hablando. Es decir, la interseccionalidad no tiene que ver con cuántas etiquetas acumulo, sino con todas esas opresiones, cómo consigo generar una liberación colectiva. No tiene que ver con el individuo, sino tiene que ver con cómo me relaciono con los sujetos que están en la misma clase que yo y cómo con esos sujetos puedo componer una lucha. Por lo tanto, se ha perdido cierto horizonte de esa emancipación colectiva y se ha llegado a un lugar que es lo que se ha ido llamando la Olimpiada de las Opresiones. Es decir, a más intersecciones me noto, a más categorías me imbrinco, a más etiquetas me coloco,
más alto estoy en la Olimpiada de las Opresiones y además con ello también más voz y más representatividad y más visibilidad es la que consigo en el espacio social y sobre todo como dentro de determinados movimientos. Por lo tanto, lo que se pretendía como una cuestión colectiva nos lleva a un lugar individualista a pesar de que se supone que los discursos se pretenden como colectivos porque se hacen dentro de espacios de los movimientos sociales. Claro, a lo que nos lleva la cuestión del individualismo y de los espacios de la militancia como lugares cada vez más individualizados es que las asambleas están desplazando el lugar de la política por el lugar de la terapia. Entonces, lo que está ocurriendo en las asambleas es que todo el discurso que se estaba haciendo de lucha ha dejado paso a las experiencias personales y los problemas y dramas de cada una y cómo en esos lugares lo único que se hace es una exposición de las vidas y obras de las personas que asisten en ese lugar, ¿no? Son espacios terapéuticos y son espacios de ocio, que, ojo, el ocio es absolutamente necesario en nuestros espacios, sobre todo por la necesidad de socialización, porque al fin y al cabo somos poquísimas y necesitamos encontrarnos y también como buscar alternativas al consumo del capital. Pero estamos en un momento en el cual los movimientos sociales únicamente se basan en ese ocio o en ese lugar terapéutico, es decir, las asambleas no hacen política, sino que la gente va a contar sus pedradas y si no, pues se montan cafetas para recaudar fondos para vaya usted a saber qué. De alguna manera, los colectivos que están mediados por las cuestiones de la identidad están colocando la identidad en un lugar como finalidad, porque si lo que están haciendo los colectivos es hablar desde la voz de la experiencia, lo que están intentando es alcanzar desde dentro de esa identidad o desde dentro de ese movimiento social una identidad soñada. Es decir, los colectivos de bolleras están intentando alcanzar un lugar soñado de lo bollero, los colectivos de discas están intentando alcanzar una identidad soñada de lo disca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que antes tenía una absoluta relevancia política y que la tuvo entre los 70 y los 90, que era el uso de la identidad como un medio, se ha convertido en el llegar a la identidad como un fin. Precisamente por eso, porque la identidad no se está utilizando como algo que añada o como algo que interseccione con la lucha y como que cambie el modelo y que desplace esa imagen de el hombre blanco, cis heterosexual, europeo, etc. Lo que habían venido a hacer todas estas identidades, que era aportar nuevas formas de lucha, nuevas visiones y a descentrar al hombre cis heterosexual blanco del centro del tablero y a homogeneizar la lucha, al fin y al cabo la sectorialización de luchas lo que ha llevado es a que cada vez las identidades se encierren más en ellas y a que estos colectivos cada vez sean más autorreferenciales. Es decir, las maricas hablan con las maricas, las bolleras hablan con las bolleras, las negras hablan con las negras y las discas hablan con las discas. Entonces, hay una dificultad de unión atravesada por la clase, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es como reflexionar cómo nos atraviesa la identidad, cómo la vivimos, qué es lo que nos pasa con ella, que son necesarias de alguna forma, porque es verdad que ha habido como una negación o como una invisibilización o silencio de ciertos discursos o ciertos lugares. Pero ese no puede ser el fin. El fin tiene que ver más con luchas colectivas y con cuestiones emancipadoras que van mucho más allá. Por lo tanto, al fin y al cabo, acabamos con una especie de movimientos sociales que tienen una disposición generalizada absoluta, que no son activadores, que no se están movilizando, que más allá de cumplir la calendarización anual no hacen nada. O sea, pues por ejemplo, hoy es el Orgullo Vallecano, el viernes que viene es el Orgullo Crítico y cuando llegue la siguiente fecha celebraremos la siguiente manifestación porque habrá una plataforma que habrá hecho unas asambleas con unos carteles en redes que se habrán juntado durante unos tiempos, habrán salido a manifestarse y volveremos a casa después de escuchar un manifiesto y subiremos en redes las fotografías. Más allá de ello, no habrá otro tipo de activación política. De ahí viene la indisposición y la falta de compromiso. En esta falta de compromiso y mediado también por la entrada del discurso de la salud mental dentro de los movimientos sociales, ha aparecido esta cuestión del no me da la vida, ¿no? A nadie parece darle la vida para poder comprometerse realmente. Pero aquí tenemos un conflicto bastante fuerte, porque hay gente apostando precisamente la vida dentro de determinados colectivos y no podemos permitirnos que haya sujetos
que cuenten su no me da la vida dentro de las asambleas. Porque vaya usted a la PA de Vallecas a decir que no te da la vida cuando mañana te van a desahuciar de tu casa. Y esa gente no puede decir no me da la vida. Esa gente la van a desahuciar mañana y se va a quedar en la calle. Por lo tanto, hay emergencias que tienen que ver con la reproducción y que tienen que ver con la comunidad que están radicalmente puestas en el centro y que no pueden pasar por el hoy no me permito ir a la asamblea porque es que no me encuentro bien. Pues entonces hay que hacer un replanteamiento de los compromisos colectivos y de cómo trabajamos colectivamente y de cómo funcionan las asambleas a día de hoy. Porque si alguien no puede comprometerse, pues quizá podrá cumplir otra función, pero tenemos que saber con quiénes contamos, porque precisamente si, como decíamos, somos muy pocas, tenemos que saber que podemos estar todas al 100% y la que no pueda, pues se puede echar a un lado y lo hacemos por ella. Pero necesitamos saber materialmente con qué cuerpos estamos contando para poder hacer determinadas luchas. Y, por supuesto, que dentro de esta vorágine, ¿no?, del identitarismo dentro de determinados colectivos, en ningún caso la existencia per se no es revolucionaria. Revolucionario es salir a las calles, ocupar centros sociales, hacer despensas solidarias, movilizarse para ir a la valla de Melilla, pero existir y salir a la calle no tiene ningún tipo de revolución, porque el individualismo en sí no es revolucionario. O sea, los ermitaños son más revolucionarios porque se van a vivir solos al monte y están rompiendo con la norma, pero que tú, con tu existencia, porque tu cuerpo disida de la norma, no va a haber una revolución real que se provoque en el ojo del otro. No, va a haber un conflicto, va a haber un momento de distorsión, pero los procesos revolucionarios van por otros lugares. Entonces, lo que yo noto dentro de los movimientos sociales en los que nos movemos es como una falta de la potencia del afecto político. O sea, lo que estábamos diciendo ahora con esta indisposición y esta falta de compromiso, antes estaba imbricada con ese afecto político precisamente. No había una necesidad de conocer al otro en profundidad, de ser tu amigo, de llevarte bien, de escuchar, de no sé qué, sino que el afecto político estaba por encima dentro de determinados movimientos o dentro de determinadas luchas, como podía ser la insumisión militar, la lucha antiespecista o el movimiento ecologista. Es decir, vamos a poner el cuerpo de una forma en la cual podemos acabar en el talego o podemos acabar muertos y, por lo tanto, el afecto político y cómo nos estamos comprometiendo y lo urgente que es lo que estamos haciendo está mucho por encima de nuestra relación personal. O sea, que hay una necesidad también de recuperar ese afecto político, de mantener ciertas diferencias fuera de la asamblea y entender la asamblea como un espacio virtual en el cual nos encontramos y ese afecto es el que nos permite generar ciertas potencias y poner en movimiento, ¿no? Y generar una comunidad de vida y una comunidad de trabajo, al fin y al cabo, que también es lo que tiene que ver con las asambleas. O sea, como que la asamblea como punto central de la vida, porque la política se pone en el centro de la vida, porque es necesaria, porque hay que cubrir esas urgencias. Y como hay que cubrir esas urgencias, generamos esas comunidades de vida. Y entonces ahí sí. Entonces ahí ya pueden surgir esas relaciones sociales, entonces ya pueden salir esos vínculos y entonces se puede desarrollar ese ocio del que estábamos hablando y entonces nos podemos encontrar en ese espacio. Pero previamente estamos haciendo un ejercicio político que tiene que ver con el cubrir precisamente ciertas emergencias, ¿no? Y entonces en esas comunidades de vida tendríamos la capacidad de poner los recursos en el centro y de socializar los recursos de cada una y los salarios propios ponerlos en el centro, las casas, los cuerpos, etcétera. O sea, como todos los bienes materiales deberían estar realmente puestos al servicio de lo colectivo, porque realmente vivimos en un lugar de excedencia en el cual tenemos la capacidad para que nuestros espacios puedan aglutinar esos bienes materiales. Y ahí estaríamos aboliendo la norma, ¿no? Todo esto que en determinados espacios de la identidad y en los espacios queers se habla tanto de la abolición de la familia, la abolición del trabajo, la abolición de la vivienda y al final recaen una vez más en la repetición del modelo, poner todo a disposición del colectivo es precisamente la forma más radical de abolir todos esos elementos de la materialidad, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma esto también me hace pensar que los movimientos sociales no dejan de ser movimientos sociales que a día de hoy están compuestos por sujetos de la clase media. Es decir, que los movimientos sociales a día de hoy están compuestos de jóvenes con estudios superiores, con un trabajo más o menos estable, que tienen una capacidad para pagar el alquiler y que pueden tener una disposición horaria para asistir a esas asambleas y contar su propia vida. Pero si fueran movimientos sociales como los que estábamos hablando, ¿no?, de esa emergencia absoluta,
estaríamos hablando de otra cosa, pero claro, no hay esa emergencia, porque la gente que acontece en las asambleas de determinados movimientos sociales ni va a perder la casa, ni va a ser deportada, ni va a poner, ni ve puesta en riesgo su vida. Se ha entrado dentro de una pacificación de las luchas, que esto además también se ha hecho mucho desde la izquierda, y hablo desde la izquierda parlamentaria, hablo desde la izquierda oficial, y no considero que nosotros seamos parte de la izquierda, ni mucho menos. No se lo deseo a nadie tampoco. Pero ha habido una normativización y una pacificación de esos espacios, precisamente porque se ha desvinculado lo que eran las luchas y se ha llegado a un lugar de asistencialismo, de demanda de derechos, de petición, ¿no? De yo como estoy interseccionada y yo como estoy oprimida y yo como sufro lo que sufro, necesito que se me garanticen determinados derechos. Y es decir, al fin y al cabo, a lo que se llega con esto es a un sistema securantista en el cual se busca que se cubra y se vigile los derechos, se proteja, ¿no? Y como que yo necesito que se me den ciertas cuestiones que merezco, ¿no? Por ser quien soy. Con esto del sistema de seguridad, además, y con los discursos que ha habido en el último año, viendo sobre todo la campaña política que hubo el año pasado con las generales y cómo se posicionó la izquierda ahí, que parecían que los sujetos LGTB ahora se habían convertido como en el centro de la política española, ¿no? Sobre todo por los discursos de Yolanda Díaz en específico, y de sujetos como Irene Montero y como el abanderamiento de la ley LGTB o la ley trans, etc. De alguna manera, la irrupción en los medios de comunicación de la ultraderecha ha sido aprovechada por estos partidos de la izquierda para generar este miedo y esta opción a la protección y a la seguridad de determinadas identidades. Es decir, vótame que las leyes que yo voy a conseguir hacer desde mi gobierno son las que te van a defender a ti. Y han generado un clima social en el cual parece que ciertas identidades estén viviendo en una violencia constante, y este es el discurso que se hace, porque seguramente dentro del manifiesto que haya hoy en el Orgullo Vallecano y en el que haya el viernes que viene en el Orgullo Crítico, la palabra violencia se explicite 150 millones de veces, y no vivimos en un país en el que haya absoluta violencia, y no estoy negando con esto las violencias estructurales y los momentos desagradables que cualquier persona pueda vivir y que le generen algún tipo de trauma. Estoy hablando de que la violencia en este país se sitúa en las redadas de Lavapiés, en las jornaleras de Huelva, en la valla de Melilla, y la violencia donde se está viviendo ahora mismo es en la Franja de Gaza, no en que una persona te llame maricón por la calle. Es un hecho desagradable y si quieres te organizas con tus colegas y yo me voy contigo y le pegamos una paliza. Pero este tipo de agresiones se autogestionan socialmente. No es que vivamos en un país subsumido por una violencia atroz en la cual... No, o sea, vivimos en un estado del bienestar, y precisamente si viviéramos en un estado en el cual la violencia fuera atroz, como podía ser en los 90 y como los colectivos queer salieron a la calle a pegarse con los nazis y a señalar al Ministerio de Sanidad porque estaban cayendo como moscas durante la crisis del VIH, ahí entonces es cuando se está viviendo una violencia real, porque ahí hay una muerte sistemática y están los cuerpos puestos en riesgo. Pero que haya violencia ocasional o agresiones ocasionales no implica que estemos obcecadas en una especie como de sistema violento, porque cualquier catálogo de cualquier plataforma mainstream, o sea, de streaming tipo HBO o Netflix, está cargada de banderas LGTB. Cualquier persona es consciente ahora de lo que supone el movimiento LGTB. Las empresas se visten de pinkwashing en esta época y sacan las banderas. Por lo tanto, es un país en el que ser una persona LGTB es ser absolutamente mainstream. O sea, la gente queer... Sí, o sea, que la gente queer en este país es la gente que vive en la calle, que vive en los márgenes, la gente de la Cañada Real, la gente, o sea, como la absoluta marginalidad, que es de donde venía lo queer. O sea, el estar tan en el margen que es que no eres visto. Y precisamente el movimiento asimilador de lo queer ha provocado que lo queer busque la visibilidad precisamente. Cuando precisamente la gente queer lo que hacía era la sombra, lo oscuro, la noche, el cuarto oscuro, el cruising, el follar fuera de la norma, la droga, la fiesta, o sea, todo lo que tenía que ver con romper con el sistema oficial, ahora se ha buscado la visibilidad, y esa visibilidad ha provocado que la comunidad dé un giro de 180 grados y se haya convertido precisamente pues, en una especie como de sujeto homonacional queer,
es blanco, sí, o sea, como que representa, o sea, da igual, o sea, es gente que quiere casarse, tener niños, comprar una casa, dejar una hipoteca, una deuda con el Estado y tener un trabajo funcionarial. Y esto está pasando no solo en ese orgullo comercial, no sé qué, sino que esto está pasando en los movimientos sociales también, o sea, es la reproducción del modelo. Con todo esto, hace falta una vuelta a la radicalidad, evidentemente, y una explosión combativa que no va a venir hasta el momento en el que no entremos en quiebra y en una crisis real, que por lo menos le faltan un par de años todavía. Pero bueno, en el momento en el que llegue, las que vuelvan a sufrir la burbuja hipotecaria, las que vuelvan a sufrir el paro y las que vuelvan otra vez como a ver sus condiciones materiales tambalear, volverán a asociarse, volverán a llegar estos discursos a las asambleas y volverá otra vez a hablarse de las condiciones materiales de la vida y de cómo se colectivizan ellas mismas, y se dejará de lado una identidad que, vuelvo a repetir, tiene un impacto político y tiene unas posibilidades políticas, pero nunca como fin, sino como medio para poder garantizar esas luchas. Y eso es. Vamos, para finalizar, vamos a poner un audio que nos ha mandado Ichi Guerra, que de alguna manera también quería estar y también quería participar. Oli, que como que a mí me apetecía un poco hacer mi aportación desde la distancia y un poco desde el pochismo, y como que al final las voces discas por unas cosas o por otras a veces no podemos estar porque pues la vida se nos complica y así, y me apetecía como hablar un poco de esta movida de qué pasa con los espacios mixtos y no mixtos, ¿no? La cosa es que, perdón, que es que en el pueblo pasan muchos coches, que claro, que no disca, a mí me parece súper interesante como esta idea de los espacios no mixtos, no tanto porque crea que son súper necesarios o no, sino porque la idea de plantearlos nos lleva a cuestionar la propia idea de qué es ser disca y qué no es ser disca, y que para mí rompe por completo la idea de ser disca implica sí o sí tener un diagnóstico. Y también creo que nos acerca un poco como a esto que a mí me encanta tanto de ver cómo lo disca nos acaba atravesando a todos en algún punto de nuestra vida, ¿no? O sea, como al final ser peques, ser mayores, nos hace como acercarnos a lo disca, lo queer nos hace también discas, ¿no? Lo gordo también está ahí como muy de la manita de lo disca. Entonces, como que creo que a veces puede ser necesario esos espacios no mixtos, pero también que el replantearnos la discapacidad desde un punto de vista como crítico, y también no tanto como una identidad, sino como una manera de concebir cómo el mundo nos oprime, ¿no? El sistema nos oprime a todos de alguna forma u otra, y cómo el capacitismo acaba estando súper presente en esas violencias, pues nos abre como una mirada a lo no mixto como una mixticidad de vivencias y de realidades. Y luego también se me plantea como esta idea de lo no mixto en lo rural, que llevo 10 meses viviendo en un pueblito de 600 habitantes en Galicia, y al final la no mixticidad no existe, y si existe es como en momentos como hiper mega concretos, pero porque somos 4 gatos todo el rato. Entonces querer ir hacia la no mixticidad es dejar a un montón de gente fuera y un montonazo de fuerzas fuera que realmente necesitamos, ¿no? Y que es al final como en esa diversidad y en esa confluencia como de ideas y de vivencias donde se acaban como
entrelazando y creando nuestros discursos y nuestras vidas, ¿no? Y como nuevas formas o formas distintas a cómo se organiza la ciudad y los movimientos sociales de la ciudad. Y creo que es que al final nos abre las puertas a convivir con personitas de todo tipo de edades y ver, pues a mí lo que más me late, ¿no?, es ver cómo el capacitismo está súper presente todo el rato, ¿no? Pues al final en Cerdedo, que es donde vivo, que la peñita, sobre todo que vives peñita peque y peñita mayor, como al final nuestras vivencias se acaban asemejando un montón y como esa mixticidad lo que hace es enriquecer, ¿no? Y también pues al final el arrejuntarnos en el club de lectura y acabar contando como historias del franquismo, no durante la época franquista en Cerdedo, o no sé, cómo construir desde lugares que me parecen como mucho más cercanos y que acaban construyendo más que destruir, ¿no? Sí que es verdad, pues eso, que aquí en Cerdedo sí que ha habido actividades puntuales que se han hecho no mixtas, como han sido talleres de BDSM y así, pero el resto han sido mixtas y desde distintos puntos, ¿no? Y creo que eso también es lo que nos nutre y lo que nos ayuda a seguir creando desde lo cotidiano, porque es que si no, al final lo que acabamos es... Sí, y luego se despide, perdón. Bueno, hasta aquí nuestra propuesta de los 3 bloques trabajados con las compas. Agradecer muchísimo todo el curro que os habéis pegado y todo el repaso que nos habéis dado, que la verdad que ha estado maravilloso. Se abre entonces un turno de debate. Si tenemos ganas de aportar, preguntar, tenemos un ratito, ¿no? Porque nos hemos excedido un poco de tiempo, pero un ratito sí tenemos. Estamos grabando la charla, ¿vale? Entonces, a aquellas personas que quieran hacer una pregunta, si no quieren ser grabadas, pues sin micro. Y si no os importa, pues con micro, así también se graban y quien nos oiga, pues pueda disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. Ha sido brutal. O sea, yo he aprendido un huevo, muchas gracias, de verdad, a todas. Y escuchando a ti, Tere, cuando hablabas de que siempre hay una disidencia, ¿no? Esa flexibilidad que hablabas de la norma, ¿no? Y que siempre se quedaba gente fuera. Claro, a mí, en el repaso histórico que has hecho, me surgía un poco la duda de esa disidencia que se va quedando, ¿es como la disidencia de la disidencia? ¿O esa disidencia se reconfigura en base a la norma? Y luego tengo otra reflexión para no votar, que iba sobre tu intervención, Charlie. A ver, a mí me pasa un poco con el 1 de mayo, ¿vale? Ahora el 1 de mayo es una fiesta donde hay conciertos, donde la interseccionalidad, creo que en mi opinión, y aquí me mojo, ha borrado toda categoría de clase, toda lucha proletaria, todo signo de trabajo, en base a no sé muy bien qué categoría reivindicamos e incluso glorificamos y celebramos. Entonces era bueno, pues si querías dar tu opinión acerca del 1 de mayo, que me ha resonado en mí, ¿vale? Esto es mi pregunta. La verdad que no tengo mucha idea. Como tengo mi idea, que no sé si es así porque no la he constatado de ninguna manera. O sea, yo creo que pasa una cosa y es que, y me parece interesante, ¿no? También en relación con algo de lo que planteaba Charlie, es cómo se da, desde qué lugares se está dando ese diálogo con el Estado cuando se está pidiendo que se regulen o se cambien las normas. Y es que parece que hay una amalgama de gente que, como tiene una identidad común, ¿no? Porque se está entendiendo así socialmente que tiene esa identidad común, que no es así,
spoiler, no pasa, ¿no? Pero se está entendiendo que tiene un punto en común y por ende una identidad común, que están pidiendo exactamente lo mismo y que son las mismas personas, y que con ese cambio de ley o esa flexibilidad de la norma, que no es flexibilidad de la norma, ¿no? Se estaría ya metiendo dentro. Entonces, yo creo que en realidad lo que pasa es que no es que se quede la disidencia de la disidencia, sino que creo que hay una amalgama de personas que sí que piden o sea, yo creo que sí que hay una parte de los movimientos, por llamarlos de alguna manera, que dialogan con el Estado, o sea, que tienen diferentes propuestas respecto al... Bueno, igual no estáis de acuerdo conmigo, pero que tienen diferentes... O sea, pienso, un señor blanco de clase media, marica, lo que claramente quiere y necesita es, si no está metida dentro de los movimientos sociales, es claramente lo que necesita es alcanzar ese nivel que tienen las familias heterosexuales de su entorno. Entonces, su identidad ya va por ahí. Lo que luego sí que creo es que cuando se genera ya la norma, es más difícil configurar el discurso a nivel social, porque parece que también me parece interesante porque ha salido como una pacificación de la lucha, que es ¿qué más quieres si ya has conseguido ser igual que el resto, ¿no? Con este discurso igualitario? Entonces, parece que es más difícil, o sea, parece que es más fácil generar un discurso a través, como también bien decía Charlie, a través de la violencia y la desigualdad, ¿no? Cuando estamos atizando con ese discurso, que cuando en realidad estamos hablando desde un punto de vista en el que yo no sufro violencia diaria, ni por el hecho de ser gorda, ni por el hecho de ser lesbiana, ni por nada, ¿no? Entonces es como, ¿desde dónde estoy configurando mi discurso? Quiénes van a sentirse asimiladas en ese, o sea, van a verse reflejadas en ese discurso y van a sacar más, ¿no? Entonces es como, no, yo ya estoy bien, yo ya he alcanzado lo que se espera de mí, que es esa identidad que la norma, ¿no? Entonces lo que yo creo es que hace agente pacificador, y creo que eso que yo no lo he sacado con el tema de los derechos humanos, por ejemplo, es bastante cómo han operado, es bastante evidente cómo han conseguido que todas estas reivindicaciones que se estaban haciendo desde las disidencias, lo que ha hecho, ¿no? Toda una estructura asamblearia general de todos los países del mundo jamás conocido, ¿no? Ha dicho, sacamos por aquí este convenio, sacamos por aquí este pacto, sacamos no sé qué, que tú me estás teniendo un movimiento por la vivienda. Yo te digo, la vivienda es un derecho fundamental humano, intrínseco a todos los seres humanos, y además juega ahí, y perdón porque me estoy extendiendo un poco y acabo, que es interesante con los derechos humanos, que juega una cosa que se llama justnaturalismo, que es que entiende, es una teoría en el derecho que entiende que es algo intrínseco al ser humano. Es decir, que no hay razón, no hay un sistema ilustrado de razón que está creando un sistema normativo, como es el derecho continental, que es lo que se conoce como derecho positivo, sino que es propio. Entonces estamos reconociendo lo que es propio al ser humano. Entonces, ¿cómo vas a ir tú encima a decir que no es propio al ser humano tener derecho a la vivienda, tener derecho a una familia, tener derecho a un matrimonio, tener derecho a un trabajo, ¿no? Porque se reconoce como derecho a trabajar, que es como ya, ¡boom!, nos desplota en plan, ¿ok? ¿Vale? Y bueno, y ahí yo creo que es un poco como opera, pero no tengo mucha más claridad. Pues con lo del 1 de mayo, sentimientos encontrados. Claro, si te hablo como persona que ha cantado en el 1 de mayo, pues te digo que a tope con el momento del ocio. Pero como militante, bueno, creo que es una iniciativa que aún nos hace falta verle mucho recorrido, pero que creo que tiene una potencialidad absoluta por la capacidad de aglutinar que tiene y por cómo ha puesto a determinados movimientos sociales a tejer entre ellos. Entonces, yo lo que sí que creo es que el 1 de mayo, al igual que otras plataformas que cumplen con esa calendarización, no debería ser solo el 1 de mayo, sino que debería haber una cuestión organizativa mucho más amplia a nivel de Madrid, claro. Claro, o sea, yo creo que la apuesta, o esta es lo que pienso yo, no sé, Araceli a lo mejor tiene otra idea, vale, tiene más que ver con una organización de los movimientos sociales que puedan tener la capacidad de mantener algo estable durante el año y precisamente como generar ese apoyo mutuo y esa solidaridad entre las distintas partes, ¿no? Y recuperar precisamente ese sujeto que decías tú que está como un poco borroso y esa identidad de clase que está como medio perdida. Yo creo que es que eso lo hace más... No el hecho de generar solo el 1 de mayo cada año, sino como el mantener durante todo el año, porque pasan muchísimas cosas que van más allá de montar una manifestación que al final es anecdótica.
Sí, yo un poco, sí, por lo que me toca del 1 de mayo. Sindicalista. No, es que además lo estábamos hablando antes, un compa lo reflexionaba, ¿no? Y a mí me parece que tiene una potencialidad bastante grandota, más que nada por lo que hablaba Stanley en su intervención de la necesidad de centralizar el sujeto en el que siempre hemos pensado el mundo del trabajo como el hombre blanco de la fábrica, y me parece una apuesta bastante potente hablar desde las intersecciones, desde esta perspectiva emancipadora y universalista de emanciparnos todas juntas con las diferentes intersecciones que tenemos imbrincadas, pero no desde una competición. Entonces me parece que es una apuesta que todavía tiene bastante recorrido, con bastantes críticas, sobre todo pues, a nivel organizativo, que no sea un movimiento del 1 de mayo, sino que pueda dar pie a que si en un momento determinado un colectivo específico, como el sindicato de manteros, como las compañeras del trabajo doméstico tienen una cosa puntual, que podamos articular desde esa plataforma que ya se da. Creo que ese debería ser el camino, pero creo que en el 1 de mayo interseccional se está poniendo sobre la mesa que la clase es mucho más que un único sujeto. Y también me parece, yo como militante de CNT, que los sindicatos hemos hecho también como una reflexión de decir, es que no es solo el sindicato con una estructura clásica el que está dando la batalla a día de hoy en el mundo del trabajo, sino que también hay otros colectivos organizados de otras formas que también están dando la batalla y en la que tenemos muchos frentes en los que encontrarnos. A mí me parece una apuesta bastante interesante y que ojalá que tenga mucha vida y bastantes reflexiones dentro de la militancia que den pie a más. Pero no creo que sea una competición de quién está más, sino juntarnos para generar un puño único entre todas esas intersecciones imbrincas. Hola. Me pone un poco nervioso hablar además delante de tanta gente. Yo por un poco completar y continuar lo que estabais hablando ahora un poco del trabajo, que también me ha faltado a lo mejor que se comentase en la primera pregunta de esa parte histórica, que creo que es como súper clave señalar un poco la generalización del mundo del trabajo que supone a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX y tal, ¿no? Y cómo el trabajo se va a convertir en un elemento mediador de la vida social, y en ese sentido de elemento mediador va a permitir entender la fabricación de identidades y de categorías que atraviesan los cuerpos en función de ¿no? como las características propias de nuestros cuerpos, ¿no? Quiero decir, que es con la generalización del trabajo con la que se puede justificar la idea de salud, las categorías de salud y enfermedad, las categorías de hombre y mujer, las categorías de raza, ¿no? Y de cómo el trabajo nos sitúa en una determinada forma de participación social, ¿no? Y en un determinado lugar del orden social, ¿no? Y la forma en la que nuestra fuerza de trabajo va a participar, ¿no? de la realidad social. Y esto también lo relaciono mucho con la parte de la interseccionalidad, porque, claro, hay una cuestión que a mí me parece muy interesante desde los movimientos sociales, que se habla mucho y se llena mucho la boca de la categoría de igualdad, ¿no? Y de hay que conseguir la igualdad, etcétera, etcétera. Pero también a mí las feministas italianas de los años 70 plantean una cuestión súper interesante con respecto a la igualdad, que es problematizarlo. Ellas dicen, nosotras no queremos la igualdad. ¿Por qué? Porque la igualdad es aceptar el mundo masculino, ¿no? Y esto lo traigo como ya no solo dentro del feminismo, ¿no? Sino como abordarlo desde todas las formas de opresión, ¿no? del sistema capitalista, que al final no deja de ser un sistema donde el trabajo se va a convertir en el centro de la vida social, ¿no? Y es elemento mediador de todas las relaciones sociales. Y al final la igualdad, por la que muchos movimientos sociales, intentan alcanzar o luchan, no deja de ser convertirnos en sujetos igualmente explotables, y no se plantea la superación del trabajo, ¿no? Y eso, como que quería comentar un poco esta parte a veces de problematizar como ese concepto de igualdad, muchas veces como ligado también con el tema de la interseccionalidad, y sobre todo de situar el trabajo, ¿no? Como que nos permite recuperar como ese elemento que atraviesa como a todos los cuerpos y que hace precisamente lo que comentábamos de que visibilizar que la clase trabajadora no es solo el trabajador blanco de mono azul, sino que al final
por el trabajo pasan todas las personas de una forma u otra, participen de una manera o participen de otra, ¿no? Algunas con más facilidades y otras con muchas menos facilidades, ¿no? Y le va a suponer muchas problemáticas, ¿no? Pero bueno, quería comentar eso, no era una pregunta. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Yo me planteaba cuando decíais antes lo de... O sea, que me parece muy importante tener como horizonte político, como estar en contra y más allá del modelo de Estado, como a la hora de generar nuevas estructuras y nuevas formas de autogobierno y tal. Y me preguntaba que cómo podíamos generar esas estrategias de eso, de contra y más allá del Estado, sin repetir las mismas estrategias que hemos aprendido. No, o sea, como me parece que tenemos que generar nuevos imaginarios y me parece que es difícil buscar alternativas más allá de los estados actuales y de las formas de gestión de la vida actuales, pero que en las que no reproduzcamos lo que inherentemente hemos aprendido, ¿no? Bueno, era una... Justo lo que has comentado sobre el preámbulo este de inmigración me ha hecho como reflexionar con el tema de la elasticidad de la norma. Una anécdota que en verdad no sé si es muy real o no, pero cuando Meloni estaba legislando en Italia sobre la inmigración y empezó como a cerrar mucho las fronteras, la propia burguesía italiana le dijo, oye, que es que nos quedamos sin mano de obra. Entonces, mi reflexión iba como a qué se debe o a qué responde, o sea, digamos, hacia dónde va esa flexibilización de la norma e inclusión dentro del sujeto normativo en el presente sistema mundo. Y quería lanzaros la pregunta de qué opináis sobre ello y, digamos, a qué dinámicas estructurales se debe eso. Bueno, a mí me parece que a dónde va, o sea, yo todo lo que lanzo aquí, la verdad que son cosas mías que igual no tienen ningún sentido, así que está bien, no os lo toméis nada muy en serio. O sea, yo creo que no existe esa flexibilidad. Creo que el sistema dice que está existiendo, pero que en realidad no existe, porque lo que hace es perpetuar el status quo tal y como está y conseguir la pacificación y aplatanamiento, como estábamos hablando antes, de movimientos sociales, de reivindicaciones, etc. etc. Creo que cuando parece que la norma, o con ese sistema normativo, ¿no? Porque veamos el sistema normativo como un reflejo de lo que el aparato del Estado está entendiendo como lo que es la norma social, y entonces la plasma en una norma escrita, ¿vale? Lo que está entendiendo o lo que está queriendo entender. Para mí lo que pasa cuando parece que se va a romper o que el sistema no lo está pudiendo acoger, para mí lo que vienen son olas olas reaccionarias. Al final lo que hacen es, ¿no?, como intentar deshacer todo aquello hecho normativamente hablando para volver a una norma anterior, ¿no? e imponer a través de un sistema punitivo una estructura social previa. Pero no creo que exista esa flexibilidad. O sea, creo que es mentira que existe. Creo que es más es una herramienta para aplatanar más bien. ¿Puedo decir algo? Bueno, que aquí en España pasaba igual con Pablo Iglesias y Podemos, o sea, diciendo que la peña migra, pues terminaría pagando las pensiones. Pues que no quiero que se me oiga tanto. Me pongo más nerviosa con esto aquí. No, o sea, que pasaba eso, que decía ¿qué estaba diciendo? Así que decía eso, que terminarían pagando, que eran funcionales para el sistema de pensiones y demás. Pues no sé qué te digo, utilitarismo puro y racismo puro. Es que no es una dinámica que tenga más que eso. También quería adjetivar todo lo que comentabas tú, o sea, porque a mí me parece bien perverso que se piense que el sufrimiento es capitalizable. O sea, realmente nadie quiere ser misoprimido y tener este trono de mierda, ¿sabes? Es como, yo no quiero ese trono porque es un inodoro lleno de mierda. Es como... Y además, otra cosa que quería decir respecto a esto es, sí, o sea, que en esos colectivos donde el trabajo, la organización asamblearia, pues hay personas que no lo asumen porque pues no les da la vida, lo terminan por inercia estructural asumiendo a las personas en que se les va la vida en ello. O sea, que también recae sobre determinadas personas. Es decir, hay algunas personas que no nos podemos dar el lujo de decir, pues no me da la vida, porque es que se me está yendo la vida en eso, si no logro mis papeles o si no logro, bueno, determinadas cosas, ¿no?
Otra cosa bueno, eso, que el sufrimiento no es capitalizable y que pensarlo así es como me parece súper perverso, ¿no? Esto que comentabas que pasa me parece súper perverso. Otra cosa de las que me anoté, bueno, poner en relieve también a las compas antirras, que claro, que aunque el aborto esté legalizado en España y en teoría pues el acceso sea libre y sea gratuito y puedan, pues la peña pueda asistir y abortar a los espacios sanitarios, pues a los centros sanitarios y eso, pues eso no es una realidad para la peña migra, ¿no? Y autónomamente se está organizando y se apoya, o sea, existe el aborto antirracista que, bueno, como un colectivo, bueno, donde se apoyan y abortan pues por su cuenta y como pueden, lejos de este marco, porque si no, pues ya se les gradúa el niño o la niña de la primaria antes de que pasen toda la burocratización necesaria para poder abortar en un centro sanitario. Y ¿qué más iba a decir? Eso. No, eso era lo que me comentó. Vale, intento ser breve. Es un poco como la última intervención. ¿Ahora? Vale, perdón. La última intervención que has hecho, como que me ha removido un poco porque me ha parecido como que bueno, para mí, como ponía un poco sobre la mesa, que hay quizás como dos tendencias un poco en tensión sobre formas de militancia. Precisamente, bueno, como que no ha venido Ichi, pero que siento, como por lo que he ido escuchando y tal, como que se está reivindicando desde la lucha anticapacitista como otras formas de participación en los espacios, como de validación de la no capacidad de asistencia de cierta forma a la militancia, o desde los espacios como poner el foco en esto, en la amistad como fuerza política, como en esta cosa como más desde la escucha de las necesidades personales, y que tu intervención como quizás ponía manifiesto como otra tendencia como que también está tomando fuerza, ¿no? De no reivindicar los espacios políticos como aquello necesario, como aquello urgente, de lo que no podemos desprendernos como opcionales. Y no sé, como me salía un poco son reconciliables estas dos cosas, como que se están dibujando por separado, son compatibles, o sea, hay diálogo entre ellas, porque creo que hubiese sido muy interesante que estuviese Ichi quizás para responderte a ciertos planteamientos que tenías. Yo no tengo una idea súper clara, pero me ha como descolocado un poco. Sí, yo creo que no es que haya dos tendencias, o sea, la implicación en la militancia era lo que había y ahora mismo ha aparecido un nuevo discurso de otras formas de hacer, pero lo que era el compromiso, eso llevamos teniéndolo, pues no sé, desde finales del siglo XIX, más o menos. Entonces, bueno, como que ha habido una mala interpretación de la cuestión de los cuidados, porque precisamente que antes el compañero mencionaba a las feministas de los años 70, que pusieron en el centro los cuidados, o empezaron a poner en el centro los cuidados con lo que tenía que ver con el salario doméstico, porque entendieron lo que tenía que ver con la reproducción de la vida y entendían los cuidados como precisamente el cuidado de las otras y el cuidado de la comunidad, y cómo eso tampoco se había salarizado. Y esos cuidados ahora han revertido en que me tengo que cuidar y en que no puedo ir porque me tengo que cuidar y no me encuentro bien. Y entonces, claro, es complicado. O sea, yo entiendo que haya ciertas voces que pongan en cuestionamiento el sistema de salud y el sistema psiquiátrico, que también es una lucha, no sé, que lleva como 60, 70 años en activo, o sea, que llevamos ahí con el tema de la antipsiquiatría décadas, pero que para muchas no es una opción lo de no puedo ir o me quedo en casa, o porque precisamente es por eso, porque si a lo mejor no voy a la asamblea del sindicato de inquilinas, pues el desalojo es ya. Y entonces, si yo contaba con que iba a ir a la asamblea porque iba a ir un abogado que me iba a ayudar con este caso, pero el abogado ha decidido que no viene porque por su salud mental no puede estar en la asamblea, pues me han quitado la casa. Entonces, es una vara de medir complicada. Muchas veces es difícil asistir a la asamblea y muchas hemos pasado por no sé, me medico más y tengo que ir. Y es una puta mierda ir hasta arriba de Tranquimacín o ir a una asamblea el día después de que te has intentado suicidar. Pero, y perdón por el trigger, pero bueno, creo que hay que forzar un poco más la máquina en el sentido de
es que hay una cuestión colectiva que va más allá de lo meramente individual y del hacerlo sola. Sobre todo porque también, si la propuesta es precisamente lo de los cuidados, el asistir a la asamblea también puede ser un espacio en el que después de esa asamblea política puedas expresar tus necesidades, puedas hacer unas demandas a tu grupo, que eso también es como el lugar para ello, ¿no? Pero fuera del marco de la asamblea como tal. Sí, me gustaría contestarte también. A ver, yo creo que una cosa no quita la otra, que hay que saber diferenciar entre un grupo de afinidad en la que nos podemos cuidar, en la que podemos compartir, en la que podemos poner el cuidado en el centro, y lo que es una asamblea política y lo que es un colectivo en el que, bueno, pues una PAV, un sindicato, un colectivo feminista en el que se están debatiendo X cosas, ¿no? En las que se tiene que acuerpar a una compañera que tiene una agresión y tiene un juicio. O sea, como que hay que saber diferenciar entre esos grupos de afinidad de cuidado y los espacios asamblearios políticos en los que se está haciendo política y en las que si tú... Esto no quiere decir que tengas que ir sí o sí, pero también entender esas dos formas de hacer política. No quiere decir que dejes tu grupo de afinidad, ¿no? Nada, o sea, esto era un poco también respecto a esta última intervención, como cuál debe ser ahora el horizonte de esos colectivos de Peñamarica, Trans, Bollera, etcétera, que pues los que estaban politizados o se han disuelto o se han despolitizado y van pues eso, solo al orgullo crítico, a poner su banderita y a que se les vea. Deben disolverse e integrarse en organizaciones de clase para dotarlas de esa conciencia, deben mantenerse y de radicalizarse para en coordinación con otras organizaciones más amplias con ese objetivo, o cuál es el siguiente paso, porque ahora mismo siento que el movimiento LGTB, queer y demás está totalmente parado en esa sensación autorreferencial de cómo nos gusta la visibilidad y cómo nos gusta vernos en las fotos del orgullo crítico. Sí, pues nos echamos un piti fuera si queréis y lo hablamos. Sí, eso.